Muy buenos días mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de química orgánica y hoy vamos a trabajar con una de las funciones químicas para aprender a identificarla y darle nombre como lo es denominada el haluro de ácido, también conocida como haluro de acilo. Para tener en cuenta esta función química debemos identificar de dónde viene para poder aprender a darle nombre a dichos compuestos. Todos conocemos la molécula que es el ácido carboxílico. Siempre lo identificamos porque tiene un átomo de carbono, un doble enlace con el oxígeno y el grupo hidroxilo aquí en esta parte de abajo. Ese es el grupo ácido carboxílico y debemos tener cuidado porque es muy similar al aldehído. Entonces, el ácido carboxílico, cuando este grupo hidroxilo es cambiado por un halógeno donde iba el OH, se denomina haluro de ácido, también conocido como haluro de acilo. Entonces, ese halógeno puede ser reemplazado por los halógenos comunes, como son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Y la nomenclatura de dichos compuestos es muy similar como es los derivados halogenados de los ácidos carboxílicos. ¿Por qué? Porque los ácidos carboxílicos, recordemos que tenía la palabra ácido, el nombre de la cadena más la terminación oico. Sin embargo, en esta parte vamos a trabajar con la terminación oilo y tenemos que nombrar el nombre del compuesto halogenado que tenemos más la terminación uro. Por ejemplo, si es flúor, fluoruro, cloro, cloruro, bromuro y yoduro de acuerdo a lo que tenemos. Entonces vamos a hacer unos ejercicios sencillos para ir avanzando poco a poco en la identificación y en el nombramiento de cada uno de los compuestos. Aquí tenemos unos 5 ejercicios para analizarlo. Entonces tenemos el primero que tenemos que ver que tiene un solo átomo de carbono. Y como viene derivado del ácido carboxílico que tiene un átomo de carbono, que es el ácido metanoico, entonces aquí ya sabemos que no será metanoico, sino metaloilo. Entonces, como es cloro, deberíamos iniciar con la palabra cloruro. Cloruro, después viene la palabra de y así viene el átomo de carbono como tal. Aquí tenemos que es metanoico, pero aquí será metanoilo. Termina en oilo, que es la palabra como tal de los compuestos haluros de ácido. Entonces, cloruro de metanoilo. Aquí tenemos dos átomos de carbono. Es el ácido etanoico, pero tiene bromo. Será bromuro de, ya no es etanoico, sino etanoilo o hilo. Siempre tiene que terminar en oilo. Aquí tenemos una peculiaridad y es que tiene dos grupos funcionales. En esa parte me acuerdo que utilizábamos el ácido propanodioico. Entonces aquí no será dioico porque prácticamente no tenemos ácido, pero sí tenemos dos cloruros. Sería dicloruro de, ahora sí tenemos que propanoico, por aquí será propanoilo. Propanoilo. Entonces, dicloruro de propanoilo. Allá en la parte de los ácidos utilizábamos ácido propanodioico, también llamado maloico, pero entonces este sería el nombre como tal. Este nombre, este compuesto en específico tiene también un nombre que es el dicloruro de manoilo, pero son nombres digamos que más comunes o particulares. En esta parte tenemos 1, 2, 3, ese es el ácido propanoico, pero como es un derivado, este sería el yodo, sería el yoduro de propanoilo. Y ahí tenemos esa parte. Aquí tenemos el benceno y en esa parte de los derivados del benceno con el ácido carboxílico era el ácido benzoico. Aquí ya no va a ser el ácido benzoico, sino que será el cloruro de, era benzoico allá, aquí será benzoilo. Y así vamos nombrando paso a paso estos primeros compuestos que son los más sencillos en esta parte de haluros de ácido. Tenemos aquí una serie de ejercicios para seguir aprendiendo a nombrar estos compuestos denominados haluros de ácido o haluros de acilo. Y así como hacíamos en los ácidos carboxílicos que tenía prioridad el grupo ácido para nombrarlos como número 1, aquí también debe pasar exactamente lo mismo. Es decir, si aquí yo encuentro mi grupo haluro, ese va a ser mi carbono número 1. Por lo tanto, a partir de ahí tengo que nombrar la cadena siguiendo todas las reglas de la nomenclatura de los alcanos como tal. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, sabemos que estamos hablando de un compuesto de 5 átomos de carbono.
pero tiene un grupo hidroxi en el carbono 3 y un metil en el carbono 4. Debemos seguir exactamente las mismas reglas. Como es un cloruro, debemos empezar por la palabra cloruro de, y ahí sí empezamos a nombrar todos los radicales que tengamos. Por ejemplo, hidroxi y metil. Entonces, ¿cuál es el orden alfabético? Empezaríamos con 3 hidroxi. Ya después voy a buscar el siguiente metil que está en el 4 metil. Y listo, ya nombré todos como tal, mis radicales. Ahora la cadena es de 5 penta, pero tenía que terminar en oilo. Por lo tanto, metil pentanoilo. Recuerden que debe terminar en oilo porque estamos hablando de derivados de los ácidos carboxílicos. Aquí tenemos otro de los compuestos, pero este tiene un doble enlace. Estamos hablando de un alqueno. Este es el cloruro como tal y tiene un metil. Entonces vamos a nombrarlos. Dense cuenta que este es mi carbono número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, lo que debo nombrar enseguida es mi función. Este es el cloruro de. Y ahora sí empiezo a nombrar todos los radicales que poseo. Tengo un metil en el 3 metil. Y ahora, como ya no tengo radicales, voy a nombrar mi doble enlace, que se encuentra también en el carbono número 3. Como tiene 6, sería hexen. Recuerden que este en viene de que el doble enlace se encuentra en el carbono número 3 y ya la terminación final que es o-hilo. Entonces sería cloruro de 3-metil, 3-hexenoilo. Entonces sería el nombre como tal de dicho compuesto. Tenemos otro acá, bromo, mi carbono 1, 2, 3, 4 y 5. 5 átomos de carbono, empiezo con la palabra bromuro de. Ahora sí empiezo a buscar mis radicales. Metil y cloro, por orden alfabético, el cloro, que sería 4 cloro. Después voy a mi metil, que está en la posición 3 metil. Y listo, ya nombré todos mis compuestos. Ahora sería 5, penta. Penta, pero tiene que tener oilo, como teníamos acá. Penta, no hilo. Y ya tenemos nombrado mi tercer ejercicio. En el de acá tenemos un cloro, entonces sería carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Sencillo, ¿cuál sería? Pues empezamos con la palabra cloruro de, y ahora buscamos todos los radicales que tiene. Tiene el hidróxido y el cloro, H y C, por lo tanto sería de, perdón, no es el cloro, tiene un metil en el 3 y una H, me y hidróxido, entonces sería 4 hidroxi. Y ahora sí, el número 3 metil. Y ya que terminé de nombrarlos, vamos con la cadena larga. Penta y oilo sería pentanoilo. Entonces sería pentanoilo. Y terminé de nombrar mi cuarto ejercicio. El último tiene un bromo y el grupo oxo de las cetonas. Entonces vamos a ver, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene el grupo oxo. Recuerden que este grupo, cuando se va a nombrar como radical, se pone como oxo. Y tengo un bromo. Entonces, como es bromo también acá, sería bromuro de. Y empieza a nombrar. En el 2 está el bromo y en el 5 está el oxo. Por orden alfabético, primero iría el bromo. Sería 2 bromo. Y ahora sí, 5 oxo. Y el nombre es de 7, heptano. Heptanoilo. Entonces sería heptanoilo.
hilo. Recuerden que siempre tiene que terminar en oilo. Y así ya hemos nombrado una serie de ejercicios para seguir trabajando en la nomenclatura de los haluros de ácido en esta parte de química orgánica. ¿Qué pasaría como tal si mi grupo, que en este caso es el haluro de ácido, no hubiese sido mi cadena principal o mi grupo funcional principal, sino que tengo que nombrarlo como un derivado o como un sustituyente, por decirlo así? Entonces, cuando se nos presente este caso, lo que tenemos que hacer es que el nombre del compuesto va a ser un halógeno carbonil, es decir, donde va la palabra halógeno sería el clorocarbonil, el bromocarbonil, el yodocarbonil o el fluocarbonil, de acuerdo a lo que estamos trabajando. Por ejemplo, en esta primera cadena vemos que es un ácido carboxílico y los ácidos carboxílicos tienen prioridad sobre su derivado. Entonces, aquí sería mi cadena número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, es un ácido que tiene un derivado haluro en la parte del número 5, pero tengo que nombrarlo como si fuese un ácido. Entonces sería simplemente colocar la palabra ácido, porque es mi prioridad, de, y ahí sí empiezo a nombrar. En el número 5, entonces sería 5, halógeno carbonil. ¿Qué halógeno tengo aquí? El cloro, por lo tanto sería cloro carbonil. Y ahora sí indico mi cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería hexanoico. Hexanoico. Recuerden que no es noilo porque no estamos hablando como tal de la función, sino de como si el grupo fuese un sustituyente. Aquí tenemos una peculiaridad que se encuentra, no está como en la mitad, sino que tenemos el extremo. Entonces aquí tenemos el carbono 1, 2, 3 y 4. En el 4 está unido mi función. Entonces sería lo mismo como tal, ácido de, perdón, aquí no va la palabra de, ácido 5, aquí sería ácido 4, 4, bromo carbonil, bromo carbonil, y ya sería el 4 butano con ácido butanoico. Y tendríamos como tal el nombre de los dos, ácido 5 clorocarbonil hexanoico y ácido 4 bromocarbonil butanoico. Ahora, si lo tenemos en un ciclo, la prioridad será siempre el ciclo y ese terminará con la palabra carbonil, indicando el halógeno que tenemos inicialmente, sea cloro, bromo, yodo o flúor. Entonces aquí tenemos cloro, que será el cloruro. Aquí sí va la palabra de. Aquí en la ácido recuerden que no va a se me fue la palabra. Cloruro de, entonces ciclopentano, ¿verdad? Ciclopentano. Y la palabra sería carbonil. Recuerden que cuando es cloruro y carbonil y en la parte ciclo. En esta parte de acá tengo el mismo, pero tengo un derivado, un radical en el carbono número 1, 2, 3. Entonces es cloruro de, aquí sí tengo que indicar 3-metil. Sería el recto ciclohexen. Y ahora sí, la terminación carbonil. Recuerden, carbonil, cloruro y en el medio todo lo que tenemos que indicar. Entonces, para tener en cuenta, cuando es un ácido como tal, recuerden que es ácido y lo vamos a sustituir con la palabra clorocarbonil, bromocarbonil, fluorcarbonil o yodocarbonil, como nos lo indiquen, y el resto simplemente hexanoico, butanoico, propanoico, cualquier ácido que nos estén dando. Cuando estemos trabajando con ciclo, iniciando con la palabra cloruro, como trabajábamos con las cadenas normales, y la palabra carbonil al final en esta parte de haluros de ácido. Bueno, mis estudiantes, muchísimas gracias por ver este video. Manita arriba si te gustó, suscríbete en mi canal, sígueme en las demás redes sociales donde hablo muchísimas cosas interesantes de la química en otros aspectos y nos vemos en una próxima clase.